Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy continuamos con nuestras charlas sabatinas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que bueno, el título mismo lo menciona, ¿no? Debería de importarnos a nosotros el cambio climático. Entonces, pues prácticamente hoy es la última charla que tenemos antes de vacaciones. Ya por ahí tendremos algunos días y espero que para todos sea pues bueno, muy fructífero. Agradezco a todos los que nos han estado acompañando en estas semanas. Gracias a nuestra organizadora, la maestra Erika, el ingeniero Roberto. Tenemos por aquí a nuestra directora, la doctora Tania, y a nuestra ponente ya también por aquí presente. Le damos la palabra a la doctora Tania para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias y posteriormente pasaremos con nuestra ponente, la maestra en ciencias, Rosenda Aguilar, que es investigadora de tiempo completo, adscrita a la Facultad de Biología, maestra en ciencias y está estudiando actualmente el doctorado. Gracias, maestra. Adelante. Maestra Rosenda, bienvenida nuevamente. Usted ya es parte de nosotros desde hace muchos años. A esta nueva modalidad en línea, sabemos que nos dará mucho aprendizaje, porque no por lo novedoso del tema, sino por la importancia que tiene este tema, y que es importante que los jóvenes conozcan lo relativo y por qué, como señala usted, nos debería de importar. A todos los chicos, gracias por estar el día de hoy. Como dice el maestro Rufino, pues ya estamos de vacaciones y se agradece que estén todavía aquí presentes atendiendo esta charla que es de sumo interés para todos nosotros. Maestra Rosenda, la dejo con su público. Muchísimas gracias. Primero, antes de agradecerle a la preparatoria, me gustaría ver sus caras, pongan sus cámaras, déjenme conocerlos. Es complicado luego dar alguna conferencia y no ver con quién habla uno. No saben lo difícil que resulta. Así que, de menos, déjenme ver, a ver, Oscar Uriel, Marian, Alice Gerardo, ya lo vi, Elmi, Giselle. Muchas gracias. Hola, Betsaida, ¿cómo están? Yo les agradezco mucho que ustedes estén aquí. Hola, Andrea. Creo que para mí es importante dar a conocer información que tiene que ver con el cambio climático. Así que una vez que a todos los estoy saludando y los he visto, quiero agradecerle a la preparatoria Melchor Ocampo, en especial a la doctora Tania Madeleine Álvarez, porque pues yo también me siento como de casa. Gracias por siempre por la invitación y por permitirme tener a este público. Le agradezco a la maestra Erika y a todo el equipo que colabora con ella, que es la maestra Gaby Cochrane, el ingeniero Roberto Espinosa, el maestro Osorio, que ahorita hizo favor de iniciar esta presentación. Voy a poner una imagen con todas las diapositivas, porque creo que platicar del cambio climático se puede hacer simplemente así con palabras y como una plática, y se ha hecho durante un tiempo, y yo debería creer que todos entendemos bien qué representa. Sin embargo, no siempre es así, por eso es que quiero apoyarme en diferentes imágenes. Y estoy presentándoles, yo espero, dígame alguien si sí ya se alcanza a ver muy bien la presentación. Sí. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Entonces, quiero platicarles que con el título empecé yo a batallar y decía, bueno, ¿qué les quiero decir del cambio climático? Primero, les quiero describir qué es, pero al mismo tiempo deseo que ustedes se convenzan de que tienen que hacer algo frente a esta situación que hemos generado en nuestro entorno. Así que voy a platicarles para iniciar. Fíjense que
El planeta es hermoso. Ojalá todos en algún momento tuviéramos la oportunidad de verlo así, desde el exterior. Es un sitio maravilloso, único en el universo. Parece que no hay muchos planetas con una vida, con civilizaciones como la nuestra, hasta el día de hoy que conozcamos. Entonces es un lugar maravilloso. ¿Saben ustedes que apenas hace 10,000 años se establecieron los ecosistemas y el clima como lo conocemos hoy? ¿Qué quiere decir eso? Que antes había otro clima y otras condiciones, pero desde hace 10,000 años tenemos algo como un jardín del Edén. Y los seres humanos hemos florecido, nuestra especie, Homo sapiens ha florecido en estas circunstancias porque son muy favorables. Hay un buen clima, una buena cantidad de humedad, hay una protección frente a radiaciones externas al planeta. Entonces, es realmente un pequeño sitio que alberga la vida en todo el universo. Bueno, a este periodo de 10,000 años hasta hoy se le denomina el periodo Holoceno. Y es importante, y a lo mejor ustedes van a empezar a escuchar, que el Holoceno es una circunstancia climática de todo el planeta que tenemos que mantener. No podemos impulsar cambios tan dramáticos que nos dirijan a un sitio fuera del Holoceno. El Holoceno es la situación ideal para nosotros como Homo sapiens. ¿Qué hemos hecho nosotros en el planeta? Algo que quiero yo ahí remarcar es que durante todo este tiempo que hemos estado en el planeta, hemos construido. Y yo puse allí en esta imagen una máquina antigua para que ustedes, esto lo hago de una manera simbólica, para que podamos reconocer que los seres humanos hemos construido nuestro propio mundo sobre el planeta. ¿Sí? Hemos desarrollado la cultura, nuestros objetos, nuestros utensilios, la maquinaria, ciudades, mecanismos, construcciones. Hemos hecho lo que conocemos como construcción humana. Todas estas construcciones, ya las estoy representando aquí, y quiero que sepan, yo creo que lo saben bien, de dónde han surgido. Surgen con los materiales de la naturaleza, ¿se dan cuenta? Que hemos construido todo esto, toda esta maquinaria ahí simbólica que estamos viendo, lo hemos construido a partir de lo que la naturaleza nos ha proporcionado. Y también lo hemos hecho sobre la naturaleza. Son dos puntos importantes que hay que recalcar. Quiero decirles que de las personas que estudian los temas de sustentabilidad, indican actualmente, mundo es diferente a planeta. Realmente, desde esta perspectiva, el mundo es toda la construcción humana. Y el planeta, pues, es esa construcción natural que ha estado ahí por más tiempo que nosotros. Y dentro de los temas de sustentabilidad, a lo mejor ustedes han escuchado esta frase que es interesante, que dicen, venimos de un mundo chiquito en un planeta grande. ¿Qué es lo que se ve ahorita que apareció en la parte izquierda de su pantalla? Se fijan en nuestro planeta y la máquina la puse así chiquitita. Quisiera preguntarles si están ustedes viendo las diapositivas. Está, maestra, perdón, está congelada en la primera diapositiva. Entonces, probablemente... Gracias. Ahí están viéndolo ya. Construcción humana, construcción natural, Sí. es lo que estamos viendo. Sí, y aparecieron los planetitas esos, ¿verdad que sí? Así es. Ah, muy bien, gracias. Entonces les decía que este planeta a la izquierda es un planeta y esa maquinita que puse ahí pequeñita, pues significa que para todos los que estudian la sustentabilidad dicen, miren, venimos de que antes teníamos un mundo pequeño en un planeta grande. Y bueno, eso era más o menos sustentable.
Pero actualmente vivimos en un mundo enorme, en un planeta pequeño. Voy a cambiar de diapositiva y me dicen si esta sí la alcanzan a ver. Ah, ¿sí se ve, chicos? Profesores. Siguen la misma del mundo, de los mundos. De los mundos. Entonces lo que voy a hacer es irlas presentando de una por una. Algo tiene. Ya cambió. Ahí sí, ¿verdad? Creo que ya ahí. Sí, sí, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Muy bien, entonces lo que quiero decirles es, bueno, ¿en qué momento pasamos del mundo chiquito al mundo grande? Más o menos se calcula esto. No fue en 10,000 años. Ajá. Para que tampoco ustedes piensen, bueno, esto era natural, esto así venía siendo, es una consecuencia de lo que de estar en el planeta. No, realmente no. Todavía en 1850, pues el mundo era pequeño en el planeta grande. De acuerdo a todos los estudiosos de los límites planetarios, que es todo un modelo para explicar el comportamiento del ser humano y los límites que ha traspasado, ellos dicen, fíjense que a partir de 1950 aceleramos. Los seres humanos aceleramos las cosas. Entonces, de 1950 al día de hoy, pues tenemos como 70 años. En 70 años hemos alcanzado proporciones descomunales. Y ahorita pase a otra diapositiva. Quisiera saber, a lo mejor. ¿Siguen la misma, maestra? ¿Sí? Ahí ya cambió. Ahora ver, sí. me voy a ir mejor de esta manera. Entonces, lo que quiero aquí mostrarles es que esta gran máquina que estamos viendo ahí, que yo la he representado como tornillos, engranes, ejes, palancas, ese mundo, esa construcción humana, pues tiene diferentes partes. Y a lo mejor yo les diría, miren ustedes, y yo estaríamos aquí en este tornillo, o en esta tuerca, o en esta abrazadera, o en esta base, en algún lugar. A lo mejor algunos nos dedicamos al comercio, o a la tecnología, o a producir, o estamos en el gobierno, o transportamos, o a la medicina. Cada uno tenemos vamos a decir que una actividad. Y ahí también, del lado izquierdo, ven que puse a la ciencia. Pero esta máquina que hemos desarrollado, este mundo, no es eficiente. Quiero que sepan que, aunque todas las partes están juntas, una con la otra, no funcionamos armónicamente. Tenemos una desarticulación funcional. Y si yo les empezara a preguntar, oigan, ¿han visto algo desarticulado en el transcurso de su vida? A lo mejor me dirían, sí, mire, maestro, es que no funciona esto. Es que no funciona esto otro, es que los del sistema de salud, y me pudieran empezar a dar muchos ejemplos. A mí se me ocurre uno, mire, ahora que estamos sufriendo esta pandemia, no funcionamos armónicamente. Estamos esperando que una parte resuelva todo lo de toda la maquinaria, es decir, la medicina. Es cierto que el gobierno pues tiene también hay una participación, pero los demás nos quedamos un poco esperando a que alguien lo resuelva. O sea, las demás partes estamos así simplemente a la expectativa. Y si funcionáramos armónicamente, probablemente ya hubiéramos resuelto de una manera más eficiente el problema. Cuando hablo de eso, también quiero ponerles este ejemplo. Salió ahí una esfera grandota que dice cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, todos volteamos, ya no a ver a la medicina, volteamos la cabeza ahora y decimos la ciencia, que la ciencia lo resuelva. Aquí me espero. ¿Se fijan? O sea, otro lo tiene que resolver. Y aunque es cierto que algo del gobierno pone atención y hace algunos consejos frente al cambio climático, o en alguno de estas otras partes alguien tiene cierto interés, el interés no resuelve las cosas, son los actos quienes resuelven las cosas. Entonces,
esto nos lleva, les quisiera yo poner de una manera muy general, que de alguna forma hemos dejado a la ciencia toda la carga del cambio climático. Es cierto que sociedad, educación, gobierno, tecnología, medicina, transporte, comercio, producción, construcción, claro que conocen del tema, pero ellos siguen haciendo sus actividades. O nosotros, vamos a decir, seguimos haciendo nuestras actividades. ¿Y la ciencia qué hace? Pues cada vez investiga más, da más evidencia, de alguna manera expone, hasta grita desesperadamente, oigan, este es un problema mayúsculo, por favor, todos ayuden. Y sin embargo, todos los demás seguimos haciendo nuestras propias actividades porque estamos desarticulados funcionalmente. Y lo que yo necesito aquí decirles es que el cambio climático no lo puede resolver por sí misma la ciencia. Y esa es una de las razones por las cuales necesitamos todos participar. La ciencia no puede, solita no. Nos da evidencia, discute, propone soluciones, pero proponer una solución implica posteriormente que la llevemos a cabo, que gestionemos esa solución, que veamos cómo nos organizamos. Entonces, el cambio climático no nada más es de la ciencia. Y hay otra cosa que es importante decir. No nada más la ciencia como que lleva la carga, sino que todos los demás estamos generándolo y estamos recibiendo las consecuencias y las vamos a recibir de manera más fuerte, las consecuencias del cambio climático. Así que si yo les pregunto, ¿debería importarme a mí el cambio climático? La verdad, chicos, profesores, es que sí, todos tenemos la obligación de articularnos. No puede quedarse ahí solo. En la diapositiva anterior, yo les mostré a la ciencia cargando una caja. Es también una manera simbólica para poder expresar esto que quiero decirles. Y ahora, porque ustedes me pueden decir, ay, maestra, y bueno, está bien. Yo he oído del cambio climático, pero ¿qué es en sí? ¿Qué hay adentro de esa caja? Bueno, adentro de esa caja tenemos que empezar con una definición. Cuando hablamos de cambio climático, es el cambio que va a sufrir el clima porque se incremente una concentración de unos gases, a los cuales se les ha llamado gases de efecto invernadero. Y por sus letras se ha simbolizado como G, E, I, como ustedes ven ahí en esa definición. Y hasta ahorita ustedes me pueden decir, bueno, sí, pues que hay ahí más gases, pues ¿yo qué? Miren, pongan mucha atención a esto. Ahí está nuestro hermosísimo planeta. Y el anillo que yo puse alrededor de él representa la atmósfera. No vayan ustedes a pensar que la atmósfera es así de amplia, ¿eh? Yo estoy exagerándola porque es el punto de donde surge el problema. Realmente la atmósfera puede llegar a tener cientos de kilómetros de altura. Bueno, ahí tenemos esa atmósfera, pero lo que ha ocurrido es esto. En el planeta estamos emitiendo diferentes gases. CO2, ¿se acuerdan de sus clases de química? ¿Alguien me puede decir qué es el CO2? ¿Cuál es su nombre? Dióxido de carbono. Exacto, dióxido de carbono. Y el CH4, ¿se acuerdan cuando vieron química orgánica? Que les dijeron, ay, esa es la más chiquita. ¿Se acuerdan? Es el metano. El metano, muy bien. Y después ahí dice NX o Y. Eso quiere decir que son óxidos de nitrógeno, que pueden tener una cantidad de oxígenos o una cantidad de nitrógenos, ¿verdad? El más común como gas de efecto invernadero es el N2O, que es un óxido nitroso, pero hay otros, ¿eh? Y luego eso que yo puse FC quiere decir que el F, ¿se acuerdan que es el símbolo químico del flúor? Y el C del carbono, entonces no es una representación química correcta, simplemente ahí les estoy diciendo que son cadenas carbonadas que tienen flúor. Bueno, estos se están incrementando
en la atmósfera. Por eso yo el anillo ese que puse ya de atmósfera, que en el lado izquierdo era azul, lo puse aquí representando esa contaminación, lo puse de color anaranjado. Y ustedes me van a preguntar, bueno, y luego, maestra, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues otra gente los debe estar poniendo ahí, yo no. Yo en mi sano juicio no lo he hecho. A ver, ¿de dónde proviene? Primero, el dióxido de carbono es un producto de la combustión. Si se acuerdan ustedes que cuando les dijeron, ay, las reacciones de combustión siempre producen CO2 y agua. Bueno, cada vez que quemamos algo, producimos dióxido de carbono. Y ahí en la imagen que apareció dicen, bueno, sí, cuando quemamos o cuando se queman bosques, se produce dióxido de carbono. Sí, de manera natural se producen el dióxido de carbono en volcanes, en los fuegos naturales, en los bosques. Sin embargo, los seres humanos hemos empujado también a que se quemen muchas cosas. ¿Qué quemamos? Quemamos pastizales, muchos, y de manera consciente lo hacemos. Quemamos basura. Hay muchos lugares donde dicen, yo voy a quemar plásticos porque no sé qué hacer con ellos. Entonces quemamos basura y plásticos a diestra y siniestra en muchas partes de México. También bosques, con la intención a veces de generar un nuevo uso para ese suelo, un nuevo uso que sea agrícola, por ejemplo. ¿Qué más quemamos? Ahí puse un auto. También quemamos los combustibles de los autos y de los camiones. Quemamos diésel, quemamos gasolinas. Y la energía eléctrica, eso que están viendo ustedes ahí, que se ve esa gran antena eléctrica, la electricidad se genera en muchas ocasiones a partir de la quema de combustibles. En México es ampliamente usada esta forma de generación de energía. Aquí un paréntesis, es por eso que es tan importante que si se llega a hacer una reforma energética para nuestro país, se piense que esta reforma debe de llevar a que no tengamos altas emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, necesitamos energías más limpias, como se les ha denominado. Entonces, ¿nosotros usamos energía eléctrica? Pues claro, ¿y ustedes también? Y cargan 2 veces o 3 veces el celular o dejan las luces encendidas, utilizamos mucha electricidad y también utilizamos mucho los autos. Y bueno, pues de alguna manera estamos impulsando el que se quemen o a lo mejor hasta alguno de ustedes haya visto correcto quemar basura. Y aquí es algo importante, que ustedes ayuden a sus familiares, hay muchas personas mayores que piensan que quemar basura no causa ningún daño. Y creo que sería muy bueno que ustedes aprendan a que sí está generando mayor concentración de dióxido de carbono y otras sustancias en la atmósfera que nos va a causar un daño posterior. El metano, el CH4, pues se produce básicamente en la ganadería. El tracto digestivo de las vacas sí produce ese metano. Y como cada vez dependemos más de comer alimentos de ganado vacuno, entonces pues tenemos una emisión alta. Fíjense que también no es el caso de México, pero sí en el mundo. Saben que todos los sitios agrícolas donde siembran arroz, el arroz es un cultivo que se siembra por inundación. Entonces, ahí abajo de la inundación crecen muchas bacterias que son anaerobias que producen también el metano. Entonces, en muchos lugares, en Asia, saben que tienen un impacto en los gases de efecto invernadero por la siembra del arroz. Fíjense. Y los otros dos compuestos, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, se generan sí cuando quemamos combustibles en los autos, pero el óxido nitroso, este N2O que yo les platicaba, proviene después de varias reacciones químicas por el uso de fertilizantes nitrogenados. Entre más fertilizantes nitrogenados le ponemos a la tierra,
más de este compuesto gaseoso de efecto invernadero emitimos. Y los compuestos fluorados, pues miren, se encuentran en muchísimos aerosoles. Fueron colocados ahí para sustituir a los famosos clorofluorocarbonos que generaban un daño en la capa de ozono. Entonces les hicieron unas modificaciones químicas a las moléculas, pero seguimos emitiendo bastantes compuestos muy estables en la atmósfera, como los fluorocarbonos. ¿Por qué es importante? Y me estoy deteniendo en esta diapositiva, chicos. Porque al final de la plática yo les voy a preguntar algo. Les voy a decir, oigan, denme ideas de cómo pudiéramos evitar producir gases de efecto invernadero. Denme ideas. Y en ese momento ustedes me van a preguntar, pues depende de cómo las producimos, ¿verdad, maestra? Ajá, sí, sí. Entonces, aquí ustedes tienen unas imágenes que les ilustran cómo pudiéramos evitarlo. Muy bien. Si alguno de ustedes me pregunta, oiga, está bien, yo ya le entiendo que estamos emitiendo gases de efecto invernadero, pero dígame, ¿en verdad hay alguna prueba de que eso sea cierto? Porque todos hemos escuchado, pero ¿hay pruebas? Y yo les voy a contestar que sí, claro que hay pruebas. Muchas pruebas científicas, muy bien argumentadas. Quiero decirles que el panel intergubernamental del cambio climático, sus siglas son IPCC, se ha dedicado a generar diversos informes de todos estos daños relativos al cambio climático. Esta es una gráfica en donde ustedes del lado izquierdo, en el eje de las Y, ven la concentración de dióxido de carbono en partes por millón. Eso es ppm. ¿Se fijan lo que está ahí? Y entonces, los puntitos verdes que ustedes alcanzan a observar son el dato de cuántas partes por millón había en el año 1850, después ahí se ve 1900, 1950, 2000 y en adelante. Entonces, si se fijan, se ha analizado que teníamos una concentración de dióxido de carbono de alrededor de 280 a 300 partes por millón. Y ahora, el día de hoy, hemos alcanzado entre 380 a 400 partes por millón en 70 años. Ajá. O pónganle en 100 años y 120 años. Es decir, nos hemos acelerado. Entonces, claro que hay pruebas. Los puntos naranjas se refieren al metano y los puntos como más rojos, naranja más oscuro, a este óxido de nitrógeno al cual yo les hacía referencia. Y en los tres casos se ve que han ido incrementando. Entonces, claro que hay muchas pruebas. Y ojalá ustedes en algún momento quieran leer un poco de estos informes de evaluación del panel intergubernamental. Lo siguiente que necesito yo platicarles es, ok, sí, ya entendimos que estamos emitiendo gases de efecto invernadero, pero ¿y qué causan? ¿Y cuál es el problema de que estén ahí? Porque ¿verdad que esa es una pregunta? Bueno, el problema de que estén ahí se los explico en esta diapositiva. Fíjense, la verdad es que el efecto invernadero es un efecto natural que nos ha permitido sobrevivir. Es decir, el efecto invernadero no es algo dañino por sí mismo. El incremento en el efecto es lo que está causando el problema. Lo natural es que el Sol emite su radiación con un montón de longitudes de onda para todos lados y una parte de ella se dirige a nuestro planeta, así como se puede dirigir a otros sitios del universo. Bueno, la cantidad de radiación que llega a nuestra atmósfera, inmediatamente en cuanto llega, ¡pum!, una es expulsada y vuelve allá al universo. Otra alcanza la superficie del planeta. Luego, la que llega a la superficie del planeta, una es absorbida y la otra vez, y otra parte es emitida. ¿Qué
pasa con el sol que llega a la superficie? Y que ustedes lo están viendo y lo ven cada vez que van a la playa y ahora en Semana Santa, que se pongan allí en su jardín, espero que no salgan y se guarden, pero ese sol que sentimos todos los días, ¿qué ocurre con él en el planeta? Pues calienta cosas, ¿verdad? Entonces lo absorbemos. Y hay dos cosas fundamentales para las cuales sirve. Realmente ese es el motor energético del planeta. Fíjense, cuando llega el sol, quien lo utiliza son las plantas, todas las plantas. De eso se alimentan. Si vemos la reacción química de la fotosíntesis, pues el alimento de las plantas es la radiación solar. Sin ellas no funcionaría. Es un motor. Eso es una de las cosas que hace. Y la otra es que lo absorbe ¿quién más? Todo el agua, sobre todo el agua del mar. Y al generar la evaporación en el agua del mar, ¡pum!, inicia el ciclo hidrológico. Entonces, imagínense qué haríamos sin ciclo hidrológico y qué haríamos sin plantas. No existiríamos. Bueno, una vez que ya llega y hace lo que tiene que hacer, hay una parte de toda esa radiación solar que la vamos a volver a emitir porque es calor, es la radiación infrarroja. Y este calor, pues sí, una gran parte se va otra vez allá al universo. Pero otra, ¿qué creen? El dióxido de carbono que normalmente está en la atmósfera, se queda con ella, se queda y se queda ahí. Y entonces genera una capa calientita, como cuando entramos a un invernadero de paredes de cristal o de paredes de vidrio o de plástico, y entonces ahí hay una temperatura que se va concentrando. Entonces eso ha generado que la vida tenga circunstancias muy benéficas. Pero ¿qué ocurre cuando incrementamos el efecto invernadero? ¿Se fijan? Yo ya puse allí en el anillo ese azul, ya no le puse nada más CO2, yo ya puse GEI. ¿Qué dijimos que es GEI? ¿Alguien me ayuda? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién está ahí? Son los gases de efecto invernadero. Gracias, sí. Los gases de efecto invernadero, o sea, mucho más CO2, o sea, no nada más el que estaba, sino todavía más, aquel que quemamos y aquel que incendiamos unos bosques allá en Australia y luego en el Amazonas, total, ahí incrementamos. Metano, los óxidos de nitrógeno y los fluorocarbonos. Bueno, llega el sol, hace lo mismo que siempre ha hecho. El planeta pues absorbe y las plantas hacen lo que pueden hacer y se emite lo que se tiene que emitir. Pero en el momento de irradiar la radiación infrarroja, pues sale poquita y mucha de ella se queda aquí adentro. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se incrementa la temperatura de la atmósfera y a eso se le denomina calentamiento global. A veces me preguntan, maestra, ¿y será lo mismo calentamiento global que cambio climático? No se refieren a lo mismo, pero están íntimamente enlazados. Ajá. Hasta aquí llegamos a que el calentamiento global entonces es un problema, ¿verdad? No el efecto invernadero como tal, sino el calentamiento. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿y hay alguna prueba de eso? ¿Hay alguna prueba? Díganmelo. Sí, sí hay pruebas. Los informes de evaluación muestran los incrementos en la temperatura en la superficie terrestre y en la oceánica. Ahí ustedes están viendo una línea negra que sube y baja, una azul y una café. La negra está representando como los promedios de temperatura de la superficie terrestre y el mar. Y la café son las temperaturas de la superficie terrestre y la azul, pues las temperaturas del mar. Y más o menos llevan la misma tendencia, todas a la alza. ¿Desde cuándo? Pues desde 1900 al 2021. Entonces sí hay pruebas, sí hay evidencias de eso. Y ahorita sí quiero platicarles de que, bueno, se incrementan estos gases de efecto invernadero, ya saben cuáles son. Y ustedes, quiero que me digan, si se incrementan y se aumenta la temperatura, ¿cuál es el problema para ti y para mí? Díganmelo. A ver, cuéntenme, ¿cuál es el problema que eso nos genera?
pues sí que haya más calor, pero ¿qué? ¿Qué se les ocurre? Lo que sea, no importa. Díganme su primera idea. Problemas en la agricultura. ¿Problemas en la agricultura? ¿Sí? ¿Alguien más? No tengan Aumenten miedo. los niveles del mar. ¿Perdón? Aumenten los niveles del mar. También, eso lo han escuchado muy bien, aumento en los niveles del mar. Ok. Y creo que ustedes ya conocen, eso está poquito en otra diapositiva más adelante, pero básicamente cuando le pregunto a muchas gentes me dicen, ay, pues que haya más temperatura en la atmósfera hace que yo tenga más calor. Ajá. Y entonces digo, bueno, sí, sí es cierto, es verdad, tenemos más calor. Y ustedes a lo mejor han visto fotos que dicen, oigan, allá en la URSS, bueno, perdón, en Rusia, en lo que era la URSS, hay unas ciudades muy al norte en donde la gente está teniendo calores insospechados, ¿no? Y está teniendo derretimiento del hielo y tienen clima al cual nunca se habían enfrentado. Y hemos oído que en Europa hay una ola de calor. Y llega a ocurrir eso, es cierto. O sea, nos va a afectar a los seres humanos este calentamiento global. El calentamiento de la atmósfera nos afecta, pues directamente así, sí. Pero la verdad, chicos, es que no es la peor de las consecuencias sentir mucho calor. Nos estamos enfrentando a que iniciar emitiendo gases de efecto invernadero es la primera pieza de ese dominó que está cayendo. Ajá. Una cosa trae otra y esa trae otra y esa trae otra y así sucesivamente. Causa, consecuencia, causa, consecuencia, causa, consecuencia. No es tan lineal todo. La verdad es que lo que está ocurriendo se parece mucho más a esto que ven aquí. Se caen para todos lados las piezas. Ajá. El orden natural se ve afectado. ¿En qué sentido? Vamos a platicar en estos sentidos que ustedes ya me mencionaron ahí dos que son muy, muy importantes. Y voy a platicarles primero de este. El calentamiento global, que se caliente la atmósfera, pues nos trae un cambio climático. Eso fue lo primero que los investigadores, los científicos se dieron cuenta. Va a cambiar el clima. ¿Por qué? Pues porque si el ciclo del agua del cual dependemos todos y depende el clima en este planeta, si se fijan ustedes en las flechas, es primero evaporas, luego condensas, precipitas, se colecta y luego otra vez, ¿se acuerdan? Evaporar, condensar, precipitar y así nos vamos. ¿Qué pasa si una de estas flechas la hago mucho más grande, como la de la evaporación? Y entonces se evaporo mucho. ¿Por qué se evaporaría mucho? Pues porque hay más calor en la atmósfera y está calentando mucho más la superficie de las aguas y se evapora más. Y entonces, lo primero que dijeron, no, pues viene un cambio de clima. Sí, eso va a generar un cambio de clima y por eso es que le pusieron el término cambio climático. Pero cada vez que siguen investigando, se dan cuenta que no nada más el problema va a ser en el clima, sino hay otras consecuencias, otras piezas del dominó que se están cayendo que directamente ellas solas no son el clima, sino son consecuencias. Pero se le ha quedado ya a todos los problemas asociados decirles cambio climático. Entonces, lo primero, la primera investigación que se hizo fue, no, pues va a cambiar el clima, va a haber lugares, si seguimos incrementando la concentración de gases de efecto invernadero, va a haber lugares donde van a sufrir inundaciones muy fuertes a las cuales no están habituados y además de estas inundaciones puede haber deslaves en lugares que no estén bien construidos, pero va a haber una gran precipitación porque hay una gran evaporación. Entonces, precipitaciones a las que uno no está acostumbrado. No voy a poner tanta atención ahorita a esa, sino a la otra, que tiene una repercusión amplia. Y en algunos lugares han investigado y ya se sabe, va a haber muchísima sequía. Y entonces, ya se cayeron ahí dos piececitas del dominó. La sequía trae a su vez, pues que no nada más no haya agua y en tu ciudad o en tu colonia.
o en el pozo de agua que surte a la zona de tu ciudad, sino que no hay agua suficiente para regar cultivos y no hay agua suficiente para alimentar a los animales. Y eso significa escasez de alimentos, lo cual es grave, ¿verdad? O sea, no nada más es que ay, vamos a tener más calor. Si seguimos emitiendo y superando ciertos límites que ya están marcados, de no superar más de 400 o 450 partes por millón de CO2 en la atmósfera, si lo llegamos a superar, esta cadenita de dominó va a caer. Y entonces llegaremos a escasez de alimentos. ¿Y qué más? Pues no nada más somos los únicos organismos en el planeta que necesitamos el agua, lo necesitan todos los ecosistemas y todos los organismos que ahí habitan. Entonces, si no hay el agua suficiente, se van a alterar y vamos a tener una mayor pérdida de biodiversidad. Esa es una de las consecuencias que estamos viendo, y lo que voy a poner aquí es un pequeño resumen. Voy a ir haciendo este cuadrito así como de resumen. Más calor acumulado, pues sí, vamos a tener olas de calor para los seres humanos, pero ocurre escasez de alimentos al final y daño a la biodiversidad. Además de las inundaciones, que ahí no las puse porque ya no cabían, pero ahí esa es otra piececita del dominó. Voy a pasarme a otra que ustedes muy bien ahorita también la mencionaron. ¿Qué otra cosa puede llegar a pasar? Se preguntaron los investigadores si se acumula más calor en la atmósfera. Entonces se dieron cuenta que ocurría lo siguiente. Ese calor en la atmósfera va a correrse por todo el planeta porque es un fluido, porque lo que se expulsa en un sitio va a llegar a otro sitio. Entonces ese calor va a provocar deshielos y todos han oído hablar de los deshielos. ¿Y hay evidencias? Sí hay evidencias. Aquí les muestro estas, son mapas, nada más que han hecho sobre fotografías satelitales, en donde miren del 1984 al 2016. Miren el deshielo que ha sufrido el Ártico. Es muy impresionante. ¿Y por qué se deshiela? Pues porque un hielo pasa de fase sólida a fase líquida cuando absorbe calor. Entonces está absorbiendo el calor que estamos emitiendo. Y ustedes me dirán, bueno, sí, ¿y eso qué? Pues eso provoca que mucha de la biodiversidad y los ecosistemas polares se fracturen, se alteren y probablemente se destruyan. Y eso también va a traer una elevación en el nivel del mar. Hay muchos autores que están haciendo los pronósticos para el 2050, lo cual no es nada bueno que se eleve el nivel del mar. No vayan a pensar, ay, que se eleve 1 metro, 2 metros, ¿qué es eso? Me pueden decir, no, eso es muy grave, y ahorita lo veremos. Y la otra cosa, la otra pieza de dominó que se cae, es que cuando hay deshielo, ¿qué creen? En los hielos polares, tanto del Ártico como del Antártico, se sabe que hay mucho metano acumulado. Entonces, como que se va a retroalimentar el incremento de los gases de efecto invernadero porque se generó más CH4 y se junta con todo el CH4 que ya había antes. Esto no es nada alentador, nada. Voy a seguir aquí en nuestro pequeño resumen. Llevábamos eso y voy a colocar ahora lo que acabamos de platicar, que el calor acumulado generaría deshielos y eso daña la biodiversidad, eleva el nivel del mar, libera más metano. Además de elevar el nivel del mar, quiero que recuerden ustedes más o menos, ¿han visto alguna foto así o alguna imagen? Que se eleve el nivel del mar, ustedes pueden decir, bueno, pues que se eleve, ¿qué importaría? Bueno, va a importar mucho, porque aproximadamente el 40% de la población mundial actualmente vive en la franja de los 100 kilómetros de costa en todos los continentes. Hay mucha gente que se vería afectada. Y la gente que se ve todavía más afectada dentro de esa franja son las personas con muy bajos recursos económicos.
Y entonces todas estas personas van a provocar las migraciones humanas. Y todo por emitir gases de efecto invernadero. Y aunque las migraciones humanas, quiero que sepan que pues tienen sus razones de ser, al parecer los seres humanos no las aceptamos bien, cosa que vemos con los refugiados que han salido de Siria en los años pasados. Lo vemos con las personas que vienen de Guatemala, de Nicaragua, que quieren llegar a Estados Unidos. Se fijan que no sabemos convivir, ni ellos tampoco saben convivir en estas circunstancias adversas con otras zonas, otras regiones. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Porque los problemas sociales ahí se plantean como graves. Una cosa más que yo quisiera aquí ponerles como una de las consecuencias del cambio climático es que de manera particular, cuando se incrementa el dióxido de carbono en la atmósfera, se lleva a cabo una reacción química entre el dióxido de carbono y el agua. ¿Dónde hay más agua? Pues en los mares. Y entonces, seguro, en alguna clase de química o de química inorgánica o de química orgánica o de química general, yo creo que esta reacción la vieron, ¿eh? Apenas se ve un poquito por ahí la imagen, pero dice CO2 más H2O, es decir, dióxido de carbono que reacciona con agua, y luego la flechita de reacciona para producir, y dice H2CO3, ácido carbónico. Imagínense estar viendo la superficie del mar, e imagínense que el dióxido de carbono empieza a reaccionar con esa agua y produce ácido carbónico, y entonces se empieza a acidificar los océanos. Esto no es teoría, esto es real. Se sabe ya de muchos sitios donde la acidificación está causando consecuencias graves. Por ejemplo, el blanqueamiento de muchos corales. Y que se blanqueen los corales, no crean que es cualquier cosa, ¿eh? Los corales son como los bosques, lo que son los bosques para el hábitat terrestre, los corales son para el mar. Son una fuente de alimentos, de oxígeno, es donde hay mucha mayor diversidad. Entonces, esto va a generar, pues sí, daños en el ecosistema marino muy importantes, y eso nos va a traer escasez de alimentos marinos. Se fijan que los escenarios, pues, no son nada halagadores. Por lo tanto, pues yo estoy aquí nada más poniendo como un resumen. Así lo puse como si fuera un cuadrito con todas las causas y consecuencias, como si fueran las piececitas del dominó. Cuando cae una van a caer las demás. Y ya cuando estamos frente a esto, yo quiero preguntarles, ¿qué piensan? Yo los escucho. Doctora, buenos días. Sí. Yo tengo una pregunta sobre la acidificación del océano. Yo alguna vez escuché que el océano tiene, pues, ciertos, no sé si llamarlo así, como ciertos motores que impiden, o ¿cómo se le llama esto? Reguladores que impiden que cambien el pH. Entonces, ¿esta acidificación los hará ineficientes? Sí. Lo que tú dices es que hay ciertos amortiguadores químicos, ¿te acuerdas? Y el amortiguador ese que tú estás hablando, de carbonatos, bicarbonatos, pues funciona. Pero cuando es una simple reacción química. Y cuando tú pones demasiado reactivo, vas a llevar a demasiado producto. Entonces, en algún momento puedes desequilibrar la actividad que hace el amortiguador químico, y entonces él ya no va a defender nada, ya no va a amortiguar nada. Todo se va a ir hasta el producto. Entonces, es el exceso. Una de las cosas que es importante ahí también mencionar es que el blanqueamiento, por ejemplo, de los corales, se sabe que hay todos los corales, como ustedes sabrán, pues no son plantas, son animalitos, ¿sí?
son muchos animalitos, se les dicen de manera individual pólipos, y cada uno de esos pólipos vive en simbiosis con otro pequeño organismo que se les denomina zooxantelas. Y las zooxantelas son algas que les dan los colores a los corales. Entonces, que si la ven ustedes morada, azul, amarilla, es porque esa zooxantela pues le está proporcionando el color. Pero cuando se incrementa la acidificación del océano y se sabe también que cuando se eleva al mismo tiempo la temperatura del océano, pues las zooxantelas se van. Y entonces ya no hay simbiosis y aquellos pólipos se quedan sin muchos de los nutrientes y alimentos y eso va a morir. No importa que haya en el agua químicamente algún amortiguador. Ajá. Sí, ¿me expliqué? Yo creo que sí. Quisiera que me contaran ustedes qué piensan de esto que yo les estoy platicando. Pueden quedarse con cara de ¿qué? ¿Cómo? Quisiera saber su primer pensamiento. ¿Están mudos? Yo quisiera comentar, doctora, bueno, viendo y escuchando la plática, creo que todo es un fino equilibrio. La verdad es que, lamentablemente, como usted mencionó en un principio, estamos desarticulados como especie humana, ¿no? Y no vemos que detrás de cada acción de nosotros, a lo mejor de cargar un celular o de dejar la luz prendida, hay todo un mecanismo atrás que hace la generación de la electricidad, y a veces pensamos que la generación de la electricidad no lleva a cabo que se quemen ciertos combustibles, ¿no? Y no contaminamos, cuando en realidad es que sí, como se mencionaba en un principio. Y también quiero hacer una observación con respecto a todos los procesos que se llevan a cabo. La gran mayoría o casi todos, pues son reacciones químicas, ¿no? Algunas que son de alguna manera indeseables y que están contaminando y que pueden llevar también hacia problemáticas de tipo no solo ambiental, sino social más adelante, ¿no? Generando, como decíamos, migraciones, pobreza, escasez de alimentos. Y creo que es importante que tengamos desde a lo mejor la parte básica de la educación, en la secundaria, en la preparatoria, visión en este tipo de temas que son tan importantes, porque pudiéramos ir venciendo poco a poco esa desarticulación que se mencionaba. Gracias, doctora. No, gracias a ti. Es muy importante lo que dices. Es muy probable que yo esté teniendo, y cuando les pongo yo esta imagen del resumen, cuando ustedes ven esta imagen resumen, probablemente alguien diga, esto está como muy biológico, muy químico, es cierto, y yo estoy dejando fuera, a excepción de lo de migraciones humanas, pero estoy dejando fuera todas las consecuencias sociales que pueden venir. Pero es cierto que podemos poner aquí muchas otras piezas del dominó. Imagínense acá donde dice escasez de alimentos terrestres, acá arriba a la derecha. En el momento que hay escasez de alimentos terrestres, pues pueden empezar desde enfrentamientos locales hasta alguna guerra. Claro que puede haber implicaciones sociales importantes. En el daño a la biodiversidad y a los ecosistemas, no crean ustedes que estamos dañando a otros, nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los ecosistemas nos prestan, no nada más nos dan sus recursos, sino que nos prestan servicios. Hacen limpieza del agua, llevan a cabo control de enfermedades y un sinnúmero de servicios que ustedes los pueden investigar con más detalle, pero imagínense que dejen de prestar esos servicios. A lo mejor por eso estamos en esta pandemia, ¿verdad? Algún ecosistema empezó a dejar de prestar su servicio ecosistémico. Y claro que trae consecuencias a los seres humanos de costos elevados para nuestra vida. Entonces, claro que tiene mucho, aquí pudiéramos seguir con muchas flechas que fueran otras piezas de dominó y caerían en cada línea otras tantas. ¿Sí? En cada una de estas líneas haríamos caer posteriormente muchas otras. Yo quiero que
no nada más haberles dado una información, yo no quiero extenderme mucho más, pero sí quiero que pensemos, ¿y ahora qué? Porque no se trata nada más de venir y tomar así como que una clase y tomar algunas ideas y quedarte pensando en ellas. Ajá. ¿Se acuerdan haber visto a esta imagen de una película de cuando ustedes estaban más pequeños y que estoy segura que la vieron? Hacían tanto esfuerzo todos ellos por llegar a un lugar y después decían, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, estamos nosotros frente a un problema inminente, que es urgente, y están en una edad, yo creo que muy óptima, para que puedan redirigir sus acciones y sus propios paradigmas. Ajá, que no vayan a querer pensar igual que pensó mi generación. Es algo que es difícil de decir, pero hay que hacerlo. Tienen que pensar y actuar de maneras diferentes. Así que yo quiero invitarlos a todos a lo siguiente. Miren, no quiero que se queden en el desánimo de, ay, pero qué feo, no es que esto de veras está que ya no podemos hacer nada. Claro que podemos hacer cosas y de eso se trata y con eso quiero cerrar la plática. ¿Qué puedo hacer? Ustedes y yo, claro que podemos hacer cosas. ¿Podemos evitar el incremento de gases de efecto invernadero? La respuesta es sí, y hay muchas ideas. A todas esas ideas se les denomina medidas de mitigación. Cada vez que escuchen, eso es mitigación, eso es que van a evitar el incremento de esos gases. Siguiente. ¿Pueden ustedes también hacer algo en relación a evitar o amortiguar el daño que ya viene? O sea, pérdida de biodiversidad, migraciones humanas, ¿se pueden evitar? ¿Se puede evitar la escasez de alimentos? ¿Se puede amortiguar ese daño? Sí, hay muchas ideas y se llaman medidas de adaptación. Y el día de hoy quiero invitarlos a que empecemos en la acción. Nosotros, todos en conjunto, ustedes ahí en la prepa o quienes no estén en una prepa y nos estén escuchando, los profesores, sus familias, quiero que empecemos a hacer propuestas. Vamos haciendo primero una propuesta. Pueden hacer propuestas de mitigación o propuestas de adaptación. Lo que ustedes crean que es mejor. Nuestro objetivo es mitigar el cambio climático o adaptarnos al cambio climático. Y van a ustedes, los estoy invitando a un concurso para que creemos un muro de ideas en la preparatoria Melchor Ocampo, en su página de internet. No es nada más para los estudiantes de la prepa Melchor Ocampo. Pueden invitar a muchos otros estudiantes de licenciaturas, de otras prepas, de secundaria, o a sus primos. Inviten, por favor. Piensen qué propuestas de mitigación o de adaptación pudieran hacer. ¿De qué se trata? Exprésanos tu propuesta de mitigación o tu propuesta de adaptación a través de un dibujo o un esquema o un diagrama, o a través de un texto, si lo tuyo es escribir, o a través de un video, si lo tuyo es actuar y presentar. ¿Cuándo nos lo tienen que entregar? Miren, estas se las voy a dejar ahí. Quiero que todos participen. Se trata no de ganar un concurso. Se trata de que entre todos tengamos las ideas suficientes para mitigar o adaptarnos al cambio climático aquí en Morelia. No me vayan a dar ideas de, ya en China están haciendo esto. No, no. A lo mejor eso no aplica, o a lo mejor sí aplicaría para Morelia. O si no están en Morelia, si ustedes están en Sinapecuaro, en Apatzingán, en Uruapan, lo que aplique a su lugar. Envíen, por favor, a este correo, que es mi correo, rosendaguilar@gmail.com, su dibujo, su texto o su video, donde expongan su propuesta de adaptación o de mitigación. Es una propuesta que quiero que sea muy práctica, que la puedan implementar en su vida diaria.
es importante para mí que pongan un título a su propuesta. Ajá. Sé que ustedes son bien creativos y denle vuelo a su imaginación. Indiquen, por favor, también si es una medida de mitigación o de adaptación. Digan su nombre completo, porque si no, no voy a saber a quién dirigirme, y un correo electrónico para yo contestarles y platicar con ustedes. Y luego ya me dan su propuesta. Si es dibujo, me envían a mi correo pues su foto de su dibujo o de su maqueta si quieren hacerlo también, ¿verdad? Si es un texto, envíenme un archivo en Word. Si es un video, envíenlo en un archivo MP4. Ahí no dice, pero ya le pondré ahí MP4. Por favor, envíenlo antes del 15 de abril. Ya sé que ahorita vienen vacaciones, pero es un buen momento como para que se inspiren y empiecen a hacernos las propuestas. La idea es que con sus propuestas no nada más llenar un muro, no, empezar a ver cómo las llevamos a cabo entre todos. Porque lo que se viene no lo podemos nosotros enfrentar solitos, yo desde mi casa y cada uno de ustedes desde su casa. Tenemos que empezar a organizarnos para poder enfrentarlo en conjunto. Yo quiero decirles además que todas las propuestas que ustedes hagan serán publicadas en la página de la preparatoria Melchor Ocampo, y ya cuando ya no estemos así en un distanciamiento social, es probable que lo pongamos directamente en uno de esos muros de nuestra preparatoria, y quiero fomentar su participación para decirles que las 3 más creativas y útiles serán premiadas el sábado 24 de abril. Así que no lo hagan por el premio, pero eso puede incentivar a que ustedes empiecen a pensar en todo lo que platiqué el día de hoy, para que tengan más idea de lo que es el cambio climático. No me queda más que agradecerles todo este tiempo que me han prestado y pedirles que consideren que las piezas del dominó están cayendo. O sea, hagan ustedes algo o no hagan ustedes algo, esas piezas allá vienen, ¿sí? Entonces es mejor estar preparados con medidas de adaptación, y lo que podamos mitigar, eso nos evitará problemas muy grandes. Con esto yo dejo de compartir, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan, y les agradezco muchísimo tanto la invitación como su atención. Doctora, bueno, me presento, soy Carlos Ortega. Hace unos 2, 3 días encontré en Facebook que estaba haciendo esta invitación, y aquí en el lugar donde yo estoy laborando, soy egresado de la Facultad de Biología. Me interesó, y más que nada le dejé la tarea a los jóvenes que hacen servicio social, de que entrasen. ¿Por qué? Porque me interesa que las personas vayan comenzando a saber sobre estos fenómenos, estas situaciones que nos están aquejando. Aquí en esta videollamada hay bastantes jóvenes de servicio social. Somos de aquí de Tangancícuaro, Michoacán, y me gustaría primero agradecerle, y la otra, ver si nos pudiese apoyar con una plática similar para las personas de nuestro plantel. Con mucho gusto, Carlos. Qué bueno que ya como egresado estás trabajando y te interesan estos temas, así que ahí en mi correo nos podemos poner en contacto. Con mucho gusto. Ok, muchas gracias. A todos los chicos del servicio social también que están ahí con Carlos Ortega, decirles que seguramente en Tangancícuaro hay muchas cosas que se pueden instrumentar, así que pónganse a pensarlo con mucha creatividad para que hagan su propuesta. También están invitados para que participen, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora? Yo, doctora, pues Gerardo Cortés, de ahí de la Preparatoria 5, es algo relacionado con la normatividad. Sabemos que hay normatividad aplicable a todas estas situaciones relacionadas con lo del cambio climático,
pero realmente no se aplica. Y desgraciadamente no tenemos un panorama muy alentador, porque como bien lo mencionó usted, esto es algo que sigue avanzando y que requiere de las conciencias de las personas. Y como bien usted lo indica, creo que eso es a partir de la trinchera de cada persona, ver qué acciones podemos hacer para tratar de, pues ya digo, ya nosotros ya vamos de salida, pero el mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, creo que eso es importante, y este tipo de llamadas de atención creo que son muy necesarias, y sobre todo para que nuestros jóvenes agarren conciencia y empiecen a ser más proactivos en esta situación que estamos viviendo. Por mi parte, le agradezco mucho su plática, una plática muy pues importante, ¿no? Para el acontecer que estamos viviendo. Y pues bueno, pues aquí estamos tratando de trabajar un poquito en pro de nuestro entorno. Buenos días. Muchas gracias, maestro Gerardo. Yo coincido con usted que en México hay una riqueza en la normatividad y que mucha de esta no se aplica. También estoy de acuerdo. Y creo que las fallas son humanas. Entonces tenemos que generar una generación que sepa aplicar estas normas. No hay otra. Y por eso es que me gusta platicar con chicos de las preparatorias, chicos de las secundarias, chicos de las primarias, porque quien va a aplicar las normas en el futuro son ustedes. No crean que las va a seguir aplicando alguien que desconoce del tema del cambio climático. Ustedes son o serán los responsables en el futuro, porque quien dará estas pláticas a lo mejor va a ser uno de ustedes en el futuro, yo ya no. Ajá. Y quien esté trabajando en un instituto donde hacen las normas, pues van a ser ustedes, no los que están ahorita. Y quienes las van a aplicar probablemente vaya a ser uno de ustedes. Entonces, por favor, no olviden estos conceptos que son básicos, por favor. Depende de todos, que cambien estas circunstancias en donde hay algo y no lo utilizamos. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues si hay alguna otra pregunta, estoy a la orden. Chicos, chicas, Sin preguntas. aquí ya estoy. Sin preguntas. Bueno, pues yo les agradezco nuevamente, Erika, ya te veo por ahí. Dime si hay alguna otra indicación. Y si no, pues nos despedimos. Maestro Osorio también. Gracias, doctora. La verdad es que fue una plática pues muy amena, muy interesante, algo de lo cual comentábamos en un inicio, todos deberíamos de estar muy, muy metidos, porque es importante que todos cuidemos y que estemos articulados, como se mencionaba en un principio, ¿no? Y yo a los chicos les comento que aquí vemos mucho de la química, ¿no? Las reacciones que ocurren y que vemos en la preparatoria, pues aquí están presentes, la doctora los ha mencionado, y obviamente con muchos de ustedes todavía los vamos a seguir viendo, a seguir observando. Damos la palabra a la doctora Tania para que nos finalice con algunas palabras, o a la maestra Erika, si gusta también por aquí hacer uso de la voz. Adelante. Pues encantados de siempre de contar con su presencia, doctora, maestra, doctora, pues ya doctora, finalmente usted tiene más preparación académica que muchos que yo conozco. Pues agradecerle la charla, los chicos, yo sé que hoy salen con mucho conocimiento, yo estaba muy interesada en estar muy atenta aquí, pero pues también Erika me llevó otra, usted sabe cuál, y me quedé con muchas dudas para preguntarle, pero dije, no, luego no vaya a ser que me equivoque, porque siempre hago cosas llamadas con los jóvenes, tienen que entender la importancia del cambio climático, todo lo que tenemos que hacer, y pues es importante que sepan esto, y qué bueno que hubo una gran cantidad de jóvenes. Yo muy agradecida con usted,
Esperemos seguir contando. Yo sé que contamos con su participación en todos los eventos que se hacen en la dependencia. Y pues estaremos participando en ese concurso, no se crean. Vamos a ver cómo lo hacemos con los muchachos, pero hay que motivarlos, ¿sí? Y le agradezco la atención. Erika, te dejo las últimas líneas. Pues maestra, un abrazo, un agradecimiento a todos que estamos aquí, aprovechando todo este conocimiento que usted siempre nos da. Nos gusta mucho trabajar con usted y pues le agradecemos como siempre y la esperamos regresando de vacaciones pues con nivel básico, maestra. Muchísimas gracias. Un abrazo. Sí, también un abrazo a todos. Gracias, Erika. Y veo por ahí varios alumnos o exalumnos míos de biología, David, Andrea, y a lo mejor hay más. Les mando un abrazote también. Igualmente, doctora, muchas felicidades. Estuvo muy bien su presentación. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias por acompañarme. Adiós a todos. Espero todos sus trabajos del concurso. Bye. Adiós a todos, excelente día. Felices vacaciones. Igualmente, maestro Rufino, maestra Erika, doctora Tania, que tengan un excelente día y unas felices vacaciones y merecidas. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.